gracias por estar. Nos toca en este caso, y nos sentimos orgullosos de nuevamente estar presentando en este ciclo de charlas a la comunidad este tema que es muy importante. A mi lado está la jefa del servicio, la doctora Gisela Manoia, jefa del servicio de psiquiatría, y quien habla, soy el doctor Sobol David, y vamos a tratar de hablar un poquito sobre un tema que urge actualmente y que no muchos conocen, o de alguna forma hay como muchas versiones y opiniones al respecto de lo que es la psicopatía y la violencia, ¿sí? Bueno, para hablar de psicopatía, antes que nada tenemos que entrar un poquito en el término de personalidad, ¿sí? En el concepto de personalidad. Para hablar de personalidad, a su vez, tenemos que definir qué es la personalidad. Como acá vamos a tener, imagino, diversas personas, ya sea psicólogos, psicólogas, gente común que no tiene absolutamente que ver nada con la salud mental, trataremos de utilizar terminología criolla, ¿sí? Para que se entienda bien. La personalidad, en principio, es una forma de ser, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Bueno, implica que cada uno de nosotros, nuestros rasgos conductuales, van a permanecer estables a lo largo del tiempo. Estos rasgos conductuales que son permanentes y que van a significar un estilo de acción, una diferenciación entre el individuo y los demás, y que se va a adaptar a las distintas circunstancias, básicamente en la historia y en la proyección hacia el mundo, están regidos por dos términos que también son importantes para la personalidad, que es el temperamento y el carácter. El temperamento es lo que viene innato, lo que viene genético, eso no se puede modificar, es inmodificable. Lo que sí se puede de alguna forma empezar a evidenciar cómo va cambiando a lo largo de la vida es el carácter del individuo. Con lo cual, la idea es pasar de esta definición de personalidad a algo que seguramente la mayoría de las personas considera como una pregunta casi existencial, ¿no? ¿Qué es normal y qué es anormal con respecto a lo que es la personalidad? Antes de seguir, les pido a quien quiera, levante la mano, si quiere participar, prenden el audio y listo, y participan. Va a haber un espacio al final para preguntas, pero la idea es que si de repente surge algo, lo hagan, ¿sí? Entonces, hablamos de lo que es la personalidad. ¿Qué es una personalidad o qué es una persona normal y anormal? Acá entramos en una disquisición interesante, ¿sí? Porque básicamente nosotros nos regimos con dos grandes parámetros para definir lo que es la personalidad normal o la anormal, ¿sí? Tenemos un parámetro normativo. El parámetro normativo es el modelo ideal, lo que la sociedad dicta cómo se debe ser. No es lo mismo nuestra sociedad argentina que, por ejemplo, la sociedad ahora de Afganistán. No es lo mismo la sociedad de Estados Unidos con una cultura indígena, de repente. Sí, ahí levantó la mano alguien. Sí, ¿alguien levantó la mano? Galaxy J7 2016. Si quieren hablar, levanten la mano, prendan el audio y hablen. O si se confundió, sigo. ¿Sí? No, pues también no. Muy bien, sigo. En todo caso, me cortará. Entonces, tenemos un modelo normativo que es justamente el que las diferentes sociedades estipulan cómo se debe ser, ¿sí? El modelo ideal. Ese modelo, particularmente para esta charla, no nos va a servir. Nos va a servir el otro modelo, que es el modelo estadístico. ¿Por qué? Porque el modelo estadístico, si alguien se acuerda en algún momento de matemática o de física, la campana de Gauss, ¿sí?
el modelo estadístico toma como valor directriz el término medio de la población, el grueso, ¿sí? Es cómo es una población en determinado instante de la historia, en determinado instante del tiempo. Ese valor grueso de población nos va a indicar cierto promedio de personalidades, de personas, de normalidad en una población. Por fuera de ese grueso vamos a encontrar los anormales, ¿sí? Bien. Pero esto no quiere decir que los anormales sean asesinos, perversos. Los anormales también son gente con un desarrollo excepcional de sus cualidades. Por ejemplo, Mozart. Por ejemplo, cualquier persona que llega de repente a un premio Nobel es una normal porque está fuera del grueso, si no toda la población sería premio Nobel. Toda la población podría tener tendencias a ser asesina. Y en este caso no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de separar lo que es el grueso, la normalidad, de la anormalidad, ¿sí? En ese punto, en ese sentido, vamos a ir entrando cada vez, poco a poco, en la terminología que hoy nos reúne, ¿sí? Antes de llegar a eso, la idea es hablar un poquito de, hablamos de personalidad, hablamos de anormal y normal, hablamos un poco de enfermedad, ¿sí? El término enfermedad tiene que estar sustentado, ¿sí?, por un desequilibrio orgánico interno. Tiene que haber una noxa, tiene que haber algo internamente somático para que nosotros podamos definir enfermo, enferma a la persona. Entonces, al existir esta causa orgánica, además tiene que haber que se demuestre que está la causa, y va a generar entonces esa causa orgánica, esa noxa, síntomas. Síntomas o desviación de la conducta. Llegamos al primer punto álgido, y seguramente acá empieza a haber cuestiones entre todos ustedes, los que nos están acompañando. El psicópata, entonces, no es un enfermo. El psicópata no es un enfermo, es una persona anormal. Pónganse esto y grábenselo, porque con esta premisa, mejor dicho, nos va a acompañar durante toda la charla, básicamente. Entonces, ya entrando directamente en lo que a nosotros nos reúne hoy, nos compete el tema, ¿qué es un psicópata? ¿Sí? Lo primero que tenemos que definir de un psicópata, aunque mal pese, es que es una persona. ¿Sí? Es una persona como Verónica, como Silvana, como Gabriela, como Claudia, como Alicia, como David, como Gisela. Es una persona. Ahora, esa persona tiene características distintas al resto, ¿sí? Es una manera de ser en el mundo que se va a distinguir de este grueso de la población, por eso decimos que es anormal, se va a distinguir, ¿por qué? Por dos cosas, básicamente. Dos puntos que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora. Un punto es que esta persona tiene necesidades especiales. Y otro punto importantísimo es que esta persona, este psicópata, además de tener necesidades especiales en su vida, cosifica al otro. Entonces, estos dos puntos, tres en realidad: una, que no es enfermo; dos, que tiene necesidades especiales; y tres, que cosifica al resto, al otro, son los que nos va a acompañar de ahora en más en la charla, para que puedan entender qué es un psicópata. Entonces, en base a esto, ahora los voy a dejar en compañía de Gisela, la doctora Manoia, a fin de que podamos empezar a desarrollar un poquitito cada una de estas cosas, de estas dos características. Gracias. Buenos días, gente. Bueno, seguimos con lo que decía el doctor.
vamos a hablar de los descriptores de rasgos de psicopatía, que fue desarrollado, esta clasificación fue desarrollada por el doctor Hugo Marietán, que es el referente en psicopatía en toda Latinoamérica, en 1998, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Justamente como decía el doctor Sobol, una de las principales características del psicópata son la satisfacción de necesidades distintas o especiales. ¿Y cómo llega a eso un psicópata? Bueno, por ejemplo, con el uso particular de la libertad. ¿Qué significa esto? Que el psicópata no tiene límites. Tiene una intolerancia constante a los impedimentos de las normas sociales con las que cumplimos las personas normales, entre comillas. Crea sus propios códigos, ¿sí? El psicópata tiene sus propios códigos que son muy distintos de las personas normales. ¿Cómo hace para para hacer uso particular de su libertad? No transgrede las normas, las sortea, o sea, las bordea, las normas las va bordeando. ¿Y cómo hace esto? A veces lo que se piensa en general es que los psicópatas son inteligentes, ¿no? Que son muy inteligentes. En realidad, lo que tiene el psicópata es que tiene mucha astucia, que es diferente a la inteligencia. Y con su astucia va a ir sorteando las normas, ¿sí? Otra característica del psicópata es la falta de remordimiento y falta de culpa cuando comete un hecho psicopático, que después vamos a ver cuáles son los hechos psicopáticos. Tiene intolerancia a las frustraciones y ante una frustración puede descompensarse, ¿sí? Puede tener una actitud violenta. Después, algo muy particular del psicópata y muy característico es lo que se llama defensa aloplástica. ¿Qué es la defensa aloplástica? Es que la persona psicópata todo el tiempo va a poner la culpa en el otro. O sea, si algo pasa, hay un conflicto, bueno, nunca va a ser culpa de él, nunca va a ser responsabilidad de él. Siempre va a ser, van a manipular la situación para decir, bueno, la culpa la tuviste vos. Eso se llama defensa aloplástica y es muy característico del psicópata. Otra característica es el autocastigo. Puede llegar a autocastigarse, a lastimarse y hasta puede llegar a suicidarse el psicópata. En muy raros casos, y siempre con un fin de hacer sentir mal a la otra persona. ¿Sí? No lo hace porque sí, siempre con esta cosa de molestar al otro, lastimar al otro, hacerlo sentir mal o arruinarle la vida al otro. Después, otra característica es la repetición de patrones conductuales, o sea, ritos y ceremonias, lo que se llama sello psicopático. Esto se da mucho, por ejemplo, en los asesinos seriales o en los violadores, que dejan algún rastro, alguna característica en la forma de llevar a cabo el hecho psicopático. Bueno, esto se llama sello psicopático. También necesitan estímulos intensos, por eso siempre están bordeando los límites con conductas riesgosas, ¿sí? Porque tienen una tendencia al aburrimiento, o sea, siempre están aburridos, entonces siempre necesitan mucha adrenalina. Imagínense que durante la pandemia esto se agravó, y el tema de la violencia intrafamiliar se vio mucho más agravado porque por un lado el psicópata no podía salir de su casa y satisfacer su sed de adrenalina como lo hacía antes cuando no había pandemia, no había confinamiento, y por otro lado la complementaria o la víctima no podía escaparse tampoco de su casa, entonces se vio muy agravado el tema de la violencia intrafamiliar. Durante la pandemia vimos muchos casos graves, ¿sí? Tienen escasos proyectos a largo plazo, y como decía antes, el tema del consumo de conductas riesgosas y asociado al consumo de sustancias también, búsqueda de emociones intensas, y también puede existir no siempre, porque a veces se piensa desde el punto de vista psicoanalítico sobre todo, que el perverso
es lo mismo que psicópata, y para nosotros el perverso es el psicópata que tiene una satisfacción sexual perversa, ¿sí? Nosotros desde la psiquiatría lo vemos de una forma y de la psicología se ve otra. La psicología dice que el perverso, la estructura perversa, es psicópata siempre, y nosotros decimos que el psicópata puede tener conductas perversas desde el punto de vista sexual, pero no siempre pasa, ¿sí? Bueno, y después lo que decía el doctor, que es la principal característica del psicópata, es la cosificación de las personas, ¿sí? Siempre el otro es una cosa a la que va a usar y después descartar seguramente con algún fin. Son muy egocéntricos, muy narcisistas, y ¿qué hacen? Estudian todo el tiempo a la otra persona. Por eso son muy charladores, preguntan mucho, hacen muchas preguntas, pero no porque esté interesado afectivamente en la otra persona, sino porque quiere sacar información, ¿sí? Entonces, sacando la información a la persona, hablando, charlando, haciendo un montón de preguntas, va a captar el punto vulnerable de la otra persona. Y ahí la va, de alguna manera, poder manipular, que es otra característica del psicópata, la manipulación. La seducción, la mentira, la actuación, esta cosa seductora, el psicópata seductor es muy característico. ¿Querés seguir hablando vos? Sí. Bien, es muy importante el punto de la cosificación de las otras personas. Es como un rasgo capital en psicopatía. Porque lo que tiene el psicópata es que lo que va generando es una telaraña, es una red, muy suave, muy despacio. A veces uno cuando dice que tiene escasos proyectos a largo plazo, es un tanto y un tanto, porque muchas veces lo que hacen es tejer de a poquito, van entrando en la vida de la otra persona. Y en este caso, cuando de repente la doctora habló de complementaria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de complementaria o complementario, porque puede haber también psicópatas mujeres, hablamos de la persona conviviente con el psicópata, el que convive, el que vive con él. Entramos en otra disquisición acá. Esa persona no es víctima. Punto 1, hablé antes, lo que dije al principio, el psicópata no es enfermo. La complementaria no es víctima. ¿Por qué no es víctima? Porque la víctima, generalmente, cuando encuentra algo que le hace mal, escapa, se va de ese lugar. La complementaria, de alguna forma, complementa la funcionalidad del psicópata porque encuentra algo en él que le hace bien a ella. Por eso, lo que estábamos hablando acerca de la astucia del psicópata, tiene que ver con esto. El psicópata es un artista de la escucha. El psicópata escucha, aprende de la otra persona, y entonces con esa faceta seductora de actuación, de mentiras, genera en la otra persona una ilusión. Al principio es todo color de rosas, claramente, porque si esto aparece en el principio de una relación, claramente cualquier persona imaginamos que se va. Bueno, en este caso no. Esto empieza a surgir muy de a poco hasta el momento en el que la persona que vive con él, esta persona que es complementaria a él, no se da cuenta y está inmersa en el mundo psicopático. Y no puede salir. Eso es lo más difícil, porque siempre va a querer modificar y que vuelva todo como antes, que vuelva todo a ese color de rosas anterior. Esta cuestión de, pero ¿por qué no te puedes poner en el lugar mío? La complementaria del psicópata, ¿no? ¿Por qué no puedes ponerte en mi lugar? Porque no hay empatía. El psicópata no es empático. Otra verdad. El psicópata no es empático, el psicópata no es enfermo, la complementaria no es una víctima, ¿sí? Porque está fascinada, porque esa es otra característica del psicópata, fascina al otro. No puede salir de ese enamoramiento. En realidad, el doctor Marietán, ilustre psiquiatra de Argentina en este tema, dice esta frase que es
punto por punto exacta. La complementaria vive el sueño de los esclavos. Es decir, que algún día voy a salir de la esclavitud. Entonces, en ese punto, es muy difícil salir, porque el psicópata da un poco y quita más. Da un poco y quita más. Pero eso que da, para la complementaria, es lo máximo. Y ahí es donde de repente nosotros tendríamos que empezar a actuar, ¿sí? Genera coerción el psicópata, genera un cuadro de miedo, de temor en la complementaria. ¿Por qué? Porque la cosifica. Cosificar al otro es tratarlo de una cosa, tratarlo como algo que te voy a utilizar hasta que no me sirvas más. Cuando me dejes de servir, te voy a desechar. Eso es una cosa. Nosotros cuando utilizamos cosas hacemos eso. La usamos y después la tiramos. El psicópata hace eso con personas. Entiendo que este mundo a veces es poco entendible para todos. No busquemos entender, no lo busquemos entender como algo que, ¿cómo puede hacer esto esta persona? Porque no hay empatía. Permitime, quería agregar que esto que dice el doctor, justamente de cosificar al otro y hacerla sentir con miedo, ¿por qué? Porque aparte el psicópata, o la psicópata, aísla al complementario. El complementario se va quedando sin vida social, sin vida familiar. Llega un momento que la única persona con un lazo afectivo que tiene es el psicópata. Entonces, ¿y cómo llega esto? Diciéndole no servís para nada, o sea, después de toda esta etapa de enamoramiento, cuando empieza a jugar más la cara visible del psicópata, lo que hace el psicópata es justamente aislar el complementario y empezarlo a reducirlo todo el tiempo como acosa, justamente acosa, haciéndola sentir menos, que no sirve para trabajar, que no sirve para estar con otra persona, que no sirve como hija, como madre, como nada, ¿sí? Entonces la aísla de tal manera que cuando la complementaria ya a esta altura se quiere escapar o el complementario, no tiene cómo, no hay forma. Perdón por la interrupción. Ahí estaba viendo unas preguntas, en realidad una observación que alguien hizo acerca de que al doctor Marietán le falta perspectiva de género. No vamos a entrar en esos detalles, me parece que la charla va por otro lado. Después cualquier cosita, no hay ningún inconveniente, podemos hablar en el espacio de preguntas sin ningún problema. Las relaciones que tiene el psicópata con los demás pueden ser de tres formas, ¿sí? Estábamos hablando de la parte complementaria. El psicópata se asocia, en realidad se complementa con su conviviente, con su pareja de esta forma, de una relación complementaria. Por otro lado, también tenemos asociaciones entre psicópatas, ¿sí? Conocerán el caso de Robledo Puch, conocerán el caso de la familia Puccio, acá en Argentina. Bueno, en esos casos, en esos dos casos particulares, hay asociación psicopática para lograr una necesidad especial, un bien, entre comillas, bien común de ambas partes. Robledo Puch se asoció con un psicópata particular, y a lo mismo que la familia Puccio. El clan Puccio no eran todos complementarios, ¿sí? Había también una asociación entre psicópatas. Y después, por otro lado, tenemos lo que es el cruce tangencial, cuando de repente, fortuitamente, en realidad poco fortuitamente, nos encontramos con un psicópata en la vida. Muchísimos casos han pasado en este último tiempo y en la historia de personas, generalmente mujeres que salen a trabajar y son captadas por un psicópata y las matan sin sentido o las violan sin sentido y queda ahí sin una causa aparente, ¿sí? Esto tiene que ver con la necesidad que tiene de estímulos intensos, ¿sí? Está todo el tiempo en adrenalina el psicópata. Son crueles, están en adrenalina y por sobre todas las cosas son muy tolerantes a situaciones de tensión extrema. Por eso también estas personalidades las encontramos en trabajos en donde no la mayoría podría entrar, como por ejemplo aquellos que desactivan bombas. Esa es una tarea que no muchas personas podrían hacer, ¿sí? Políticos.
tenemos varios políticos en Argentina, ¿sí? No voy a dar nombres porque ya di un nombre y hubo ahí un problemita, así que prefiero no dar nombres, pero tenemos muchos políticos, no hace falta que yo empiece a... Hay una pregunta, ahora la voy a responder. No hace falta que empiece a ahondar en nombres y apellidos. Entonces tenemos que el psicópata es una persona que tiene necesidades especiales y cosifica al otro, ¿sí? Pero hay un hecho puntual, en realidad es un acto puntual, que define a la persona como psicópata sin entrar en estos rasgos que dijimos, que es cuando el acto psicopático es grave. ¿Y cuándo definimos que el acto psicopático es grave? Cuando ocurre dos cosas. Una, lo que se llama tormenta psicopática. El psicópata es muy estructurado y es muy rígido de alguna forma en sus códigos propios y en las necesidades especiales que tiene. Él hace todo en base a su ley. Si está dentro de su ley está todo bien y jamás va a ser descubierto. Cuando es descubierto, cuando se frustra, cuando algo no le sale, ¿sí? Y cuando algo no le sale puede haber una reacción de descompensación muy grave, como puede ser un homicidio brutal, una masacre, violaciones y asesinatos en serie y otros actos antisociales graves. Con eso tenemos diagnóstico de psicopatía. Y además, las perversiones sexuales. Es muy importante, ¿sí? Ya sea las parafilias y el incesto. Las parafilias tienen que ver con deseo sexual con cosas, por ejemplo, fetichismo, pedofilia, zoofilia, y el incesto, bueno, sexo con personas de la misma familia. Acá voy a hacer un alto porque hay algunas preguntas. Para el momento de preguntas, bueno, luego lo leemos entonces. Después a lo último Sí. leemos todas las preguntas, así no se marean. Ok. No puede ser un médico. Perfecto. Sí, bien. Ahora las vamos a contestar en unos minutitos. Bueno, una cosita más antes de pasar a todo el bagaje legal que tiene que ver con esto. Una de las cosas que tiene el psicópata, y es muy interesante, y aunque suene medio raro, el psicópata tiene para con la complementaria muchas veces lo que se denomina el gancho sexual, ¿sí? El gancho sexual tiene que ver con lo que suelen decirnos las complementarias, son que jamás en mi vida estuve con una persona como él en la cama. Jamás en mi vida voy a estar con una persona como él directamente. A veces no tiene que ver solo con lo sexual y a veces tiene que ver con que es impredecible el psicópata. No hay rutina. Todos los días son distintos. Y todos los días, por alguna cosa en particular, va a salir ese monstruo, va a salir esa persona. Generalmente del otro lado, de la complementaria, no nos lo definen como fulano de tal. Nos hablan del monstruo, del enfermo, del hijo de puta, del maltratador, del violador, porque suele pasar eso, pero no pueden irse de esa relación, ¿sí? No se pueden ir. Entonces, surge una pregunta, que es una pregunta importante, digamos, que se las voy a hacer a ustedes y después, si quieren, las contestamos al final. ¿El psicópata siente culpa? En base a eso, vamos a contestar al final esa pregunta, ¿sí? Y una cosita simplemente sobre el aspecto legal, ¿sí? Acá en Argentina, el psicópata, digamos, la postura actual es no considerarlo personas enfermas, ¿sí? Entonces, como es una persona que puede discernir y entender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, ¿sí? En consecuencia son responsables por lo que hacen. Entonces no son inimputables. Lo que pasa es que acá en la justicia, en Argentina, muchas veces este tema no está tan en boga, no conocen y generalmente pueden pasar, entre comillas, inadvertidos, ya sea por pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica importante, ya sea esquizofrenia, ya sea retraso mental, etc.
Entonces son punibles estas personas, estos personajes. Están en todo el marco de la ley. Es importante que lo sepan, ¿sí? Y es importante que lo denuncien si conocen algún caso o si son víctimas complementarias de un psicópata, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros hacemos acá? No tenemos medicación para esto. El psicópata no va a venir al consultorio a tratarse, porque el psicópata no es el enfermo. Esos tampoco se sienten enfermos. Entonces, quien tiene que iniciar el tratamiento es la complementaria. ¿Y qué es el tratamiento? Lamentablemente, dos palabras: contacto cero. Contacto cero. Esa sería la cuarta premisa de hoy, para que tengan en cuenta esto. Contacto cero. Y cero es cero. No hay mensaje de texto, no hay WhatsApp, no hay Instagram, no hay Facebook, no hay nada. No hay teléfono. Otro apartado va a ser cuando de repente haya hijos en el medio, que eso es otra cosa. Pero la idea es contacto cero. ¿Sí? Bien. ¿Quieres decir un toque más? Sí, ¿Sí? pero más o menos redondear. No sé qué más falta. No. Directamente pregunto. Bueno, sí, es importante tener en cuenta el artículo 34 del Código Penal, donde habla de que una persona, si no comprende, no sabe dirigir sus acciones y no comprende la criminalidad de del acto en el momento que sucede, se lo puede declarar inimputable. No sería el caso del psicópata, pero a veces los jueces nos mandan a evaluar psicópatas que quieren simular alguna patología mental, pasa mucho. Sobre todo en el ámbito carcelario. Las personas que trabajamos ahí tuvimos que evaluar, de hecho a veces nos mandan acá al hospital a hacer pericias, porque simulan de alguna manera algún trastorno mental. Bueno, nosotros tenemos que saber ahí hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Y lo del contacto cero también es importantísimo, porque no hay forma de salir sino de esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de violencia. Y la diferencia entre violencia y agresividad, porque a veces se confunde mucho, ¿no? Hablamos de una persona agresiva, quizás estamos diciendo, bueno, esta persona es agresiva y queremos escribir un violento, y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la agresividad es un instinto natural que tiene el ser humano y que comparte con todos los otros animales. Es una cuestión totalmente biológica, ¿no? Instintiva, que está regulada por reacciones neuroquímicas, ¿sí? Más que nada por un tema de defensa. En cambio, la violencia no es un comportamiento natural, es algo producto de algo cognitivo, de algo de una construcción más social, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la violencia? Es la transformación de la agresividad a algo para hacer daño a otra persona, ¿sí? ¿Cómo se hace daño a otra persona? Puede ser un daño físico, psicológico o por una cuestión de manejo de poder. Esa es la diferencia y creo que está bueno hacer la diferenciación porque se habla mucho de personas agresivas, no. Personas agresivas, con agresividad pura, vemos nosotros en psiquiatría, realmente son pacientes que tienen retraso mental y son muy impulsivos, pero cuando el acto es agresivo no tienen un fin, o sea, son agresivos porque hay una descarga a nivel cerebral y cometen un acto de agresividad, pero el violento tiene un fin, o sea, ese acto violento tiene un fin, un porqué, ¿sí? Y ya los digo, puede ser abuso sexual, maltrato familiar, acoso laboral, maltrato escolar, bueno, y ahí a cosas peores, ¿no? Más. Básicamente esa es la diferencia que tenemos que hacer. Y si podemos abrir las preguntas. Sí, habría preguntas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Arriba, ¿no? Que tenemos varias.
Igual también puede levantar la mano, más allá de que vamos a leer las preguntas del chat y hacer preguntas, ¿no? No me- llego a consulta. ¿Cómo llega a la consulta el psicópata? Porque hay escasa conciencia de malestar, del conflicto. Bueno, justamente como les decía, el psicópata va a llegar a la consulta porque puede llegar a deprimirse cuando se frustra y no le sale algo que quería. Se puede deprimir el psicópata, pero tiene que ver con su narcisismo, básicamente, o porque lo manda a la justicia. Solamente por esas dos vías puede llegar a la consulta, no hay otra vía. Una tercera, perdón, una tercera puede ser para generar una ventaja. Si de repente él siente que yendo al psiquiatra, al psicólogo, Con la complementaria. claro, tiene una facilidad de captar a la complementaria de otra forma, va a ir a la consulta. ¿Sí? Esa es otra forma. Pero generalmente no llegan. De todas formas, es todo un acting que hace porque él no se considera que tiene que hacer ningún tratamiento ni nada. Va a venir a mentir, y a simular, ¿sí? Esa es la otra, se complica cuando el psicópata es el jefe. Bueno, sí, se ve mucho en el ámbito laboral, como decíamos. Hasta puede ser un médico, sí, puede ser cualquier, o sea, no distingue ni profesiones, ni clase social, ni nada, raza, nada, no distingue nada la psicopatía. Bueno, acá le contestó Naila Bordón, le contestó a quien habló sobre el psicópata jefe, es que ocupan lugares de poder muchas veces, ¿sí? Y ahí es más difícil, ¿no? Porque simulan ser normales. Claramente, porque son bifrontes, ¿sí? En realidad esa es otra característica. Tienen dos caras. Dentro de la casa o dentro del ámbito laboral son unos monstruos, son déspotas, y luego en la sociedad son adorables, porque son adorables, de hecho. ¿Eh? Sí. Están integrados, saben detectar exactamente el deseo, la fantasía de la otredad, exactamente, porque son artistas de la escucha, son muy astutos, y resalto lo que dijo la doctora, no suelen ser inteligentes, es más, no es una condición que sean inteligentes, son astutos. Les pido alguna referencia material para leer sobre el autor que mencionan. Y tiene un montón de libros. Entrada a la página, sí. Sí, hay una página que tiene el doctor y ahí sube charlas, sube libros, tiene un material pero muy amplio. Buena pregunta de Carolina, al final, ¿el psicópata nace o se hace? Bueno, es una pregunta que muchas veces nosotros nos hicimos también. El psicópata nace, ¿sí? Porque hay psicópatas niños, aunque esto suele irreverente, hay psicópatas niños. No vamos a entrar ahora en detallar este tema porque ya alargaríamos mucho la charla. Podemos hacer otra charla de eso, pero... Claramente. Sí. Pero sí, el psicópata nace. Podemos hablar otra vez de eso. ¿Es posible autodiagnosticarse? Lo que pasa es que es raro esta pregunta porque, a Luna, porque si yo no me considero enfermo, entonces ¿de qué me voy a diagnosticar? De nada, ¿sí? Entonces, generalmente el diagnóstico lo hacemos en referencias de la complementaria, cuando ella viene al consultorio y nos cuenta toda la historia, ¿sí? Pero autodiagnosticarse psicópata, imposible, te diría. No. Saludos a la gente de Coronel Suárez, saludos a todos los que han estado acá con nosotros ¿Hay hoy. más? ¿Más preguntas? Hola, ¿puede repetir el autor? Doctor Hugo Marietam. Ahí. ¿Dice ahí? Dice, un toquecito. La educación, el sistema de valores culturales, ¿puede favorecer que hayan más psicópatas hombres que mujeres, como una cultura fomentada patriarcal que forma? Lamento decirles que la estadística es igual mujeres que hombres. No. Porque podemos hablar de todo, eso es un tema que no es la idea tocar ese tema acá, pero se ve a nivel estadístico la misma cantidad de hombres que de mujeres. Porque por eso dijimos que la psicopatía, el psicópata nace, no se hace. Así que la cultura ahí no tendría mucho que ver. Claro, no tiene que ver la cultura, es importante esto. Hay psicópatas que nacen en barrios marginales
hay psicópatas hiperricos. Hablamos... Bueno, Robledo Puch, por ejemplo. Exacto. Además de contacto cero, ¿alguna otra intervención posible? En realidad, sí, De la complementaria. exactamente, hay que tratar a la persona complementaria, al que convive con un psicópata, sobre todo porque no son conscientes de esto, ¿sí? Entonces, primero es muy difícil que venga la complementaria a la consulta, porque ella o él van a querer arreglar esta situación. Y además porque siempre se le sale con la suya al psicópata, pide perdón y vuelve. Entonces, la idea es iniciar un tratamiento psicoterapéutico generalmente con la complementaria, pero podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, si no es consciente de que está al lado de este personaje, de este tipo de personalidad, poco vamos a lograr. Por eso decimos que el contacto cero es la premisa en el tratamiento. Perdón, una preguntita. Claudia. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Un Hola. placer estar acá. A ver si me sale la pregunta porque no lo tengo del todo armada la duda. Si la personalidad se compone del temperamento y del carácter, y dijimos que psicopatía es una forma de ser diferente, distinta, por fuera de la normalidad, me hizo ruido, sé que hay niños psicópatas, pero cuando pusiste tanto énfasis en que psicópata se nace, digo, entonces esto tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente biológica, o es que se puede nacer, porque yo soy, desde mi mirada, digamos, voy siempre a que el contexto, el entorno y demás, lo ambiental, tiene muchísimo que ver en todo lo que tenga que ver con patologías mentales. Esto no sería una patología, no sería una enfermedad mental. Claro. Pero nada, ahí me hizo ruido. Entonces, digo, se puede nacer psicópata y a lo mejor si nazco psicópata en Argentina, no es lo mismo que si nazco psicópata en otro lado, porque a lo mejor el contexto me lleva... Entiendo la construcción de la personalidad, digo, ahí se me hizo el nudo. Sí, el si yo me construyo, perdón, si yo me construyo como persona, porque nazco ser humano y me construyo como persona, lo que incluye mi carácter, mi personalidad, todo esto. Sé que el temperamento es biológico, pero bueno, ahí te escucho, los escucho. Después te dejo a vos. Sí, ¿Viste, Claudia, cuando el doctor habló de la curva de Gauss y habló, por ejemplo, de los genios, no sé, de Mozart, de Einstein, ahí no tuvo... Se nace genio. Se nace genio. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Son anormales, no son enfermos, nada más que lo otro es positivo, ¿no? Einstein, Mozart, claro. ¿Entendés la diferencia? Sí, perfecto. Se nace con eso, quizá con ese ejemplo te lo explico mejor. Perfecto, y lo quiero escuchar a David. Iba para ese lado, iba para el lado de que son desviaciones, ¿sí? Esto no es blanco ni negro, a veces en las charlas se torna muy estático, ¿no? Pero es dinámico, ¿no? Son desviaciones de la personalidad, y en este caso tampoco hay muchos estudios, ojo, hay innumerables estudios sobre tratar de encontrar una noxa biológica que determine que estos personajes sean enfermos. Bueno, no se ha encontrado al día de la fecha, ¿sí? Gracias, muy amable. Hay muchos estudios, pero no hay consenso científico. O sea, se encontraron muchas cosas, pero no hay un consenso unificado a nivel científico mundial. Entonces, se está investigando, obviamente, todavía. Bueno, gracias. La pregunta viene aparejada a la tasa de feminicidios. Imagino, cuando hablamos de la parte esta de estadística que habían hablado. Claro, el tema es que no todos los femicidios son realizados por psicópatas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Generalmente, además, el psicópata no mata. El psicópata orada la personalidad de la otra persona, la devasta, pero no necesita matarla. Porque entre comillas, todo entre comillas, a todos los que están acá, y gracias a las 32 personas, el psicópata la está matando en vida, porque es una cosa. ¿Sí? Es importante saber que hay asesinos, hay homicidas, hay femicidas, hay violadores que no son psicópatas. Aunque a uno le cueste entenderlo, cuando uno los evalúa,
no hay psicopatía. Entonces no siempre un femicida, obviamente es un asesino, ¿no? Eso no se discute. Pero no cualquiera es psicópata, ¿sí? Uno a veces piensa que la psicopatía es una palabra que se usa así muy livianamente, y no cualquiera es psicópata. De hecho, las estadísticas estamos hablando de un 3%. Un 3% de la 3% de población. la población, que es mucho, pero no es Quizá, tanto como se piensa que es. claro. No, pienso que quizá esto socialmente se relaciona con esto de la falta de escrúpulos, del no sentimiento, de la no empatía, porque si uno es capaz de matar a alguien se supone que no siente nada, y por eso se hace la relación de que el asesino sí o sí es psicópata, ¿no? Claro, O el pero violador, o el abusador de niños. Claro, pero cuando uno va a evaluar, por ejemplo, el tema de la pedofilia es otra cosa, ¿eh? Ahí yo no dudaría. Pero cuando uno va a evaluar quizá a un asesino y encuentra la culpa de manera tal que no puede vivir con esa culpa, ahí ya no hay psicopatía. No hay psicopatía. Porque justamente el psicópata no siente culpa ante el hecho psicopático, grave, no grave, ¿sí? Es ahí donde uno hace la diferencia. Esa era la pregunta que había dejado colgada, si sienten culpa o no. No sienten culpa en sus códigos, en su ley. Si está hecho dentro de su ley, no van a sentir culpa. Ahora, van a sentir culpa cuando ellos se autocastigan por reacciones de frustración por no poder llegar a su meta. Ahí sí pueden sentir culpa. Claro, ¿sí? Cuando violan sus códigos siente culpa. Acá hay una pregunta que dice, yo quiero preguntar una cosa, pero me da vergüenza hacerla pública. ¿Cómo puedo hacer? Después les vamos a dejar el mail del servicio de psiquiatría y ahí pueden enviar todo lo que quieran. Puede compartir la fuente estadística al respecto, la compartimos recién. No tenemos la diferenciación en Argentina de ese 3%, ¿sí? Pero que hay psicópatas mujeres, las hay, así como hombres. No, pero aparte es la misma cantidad. No sé si hay un estudio reciente hecho, pero el porcentaje es muy parecido entre mujeres y hombres. Van a compartir esta charla, está grabada la charla, así que, ¿sí? Poder repetir por qué para la psiquiatría es distinto el concepto en contraposición a la psicología. Es entrar en un terreno un poco tedioso, me parece que es para otra charla esto. Sí, quizá, claro, para si hay personas que no son profesionales de la salud mental va a ser medio pesado, pero sí, va a ser. La charla esta se sube a YouTube, al canal de YouTube del hospital, después. Bueno, sí. Javier dice, justamente el psicópata disfruta de ese sufrimiento que genera. Bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta antes que se manifieste cuando es adulto? ¿Hay indicadores previos? Sí, bueno. Sí, los hay. Hay varios indicadores previos en niños. Niños que matan animales, niños que someten a otros, que a veces es muy difícil, porque son chicos, porque son niños. Pero hay en YouTube, de hecho, entren y fíjense la cantidad de casos de psicópatas niños que hay en donde matan a golpes a un niño de su misma edad. Sí. En España, por ejemplo. Torturan animales, eso es muy común. Entiendo que no hay culpa. Bueno, ya ¿pueden describir mejor lo de la tormenta psicopática? Bueno, la tormenta psicopática, lo que hablé antes, tiene que ver con la cuestión puramente cuando hay reacciones de descompensación, ¿sí? O psicopatía grave. Acá nosotros nos metimos mucho en lo que es el psicópata cotidiano. No nos metimos en el asesino serial, ¿sí? Pero la tormenta psicopática tiene que ver con esto, con indicadores que a nosotros nos dictan que hay una gravedad severa en el psicópata. Por ejemplo, las masacres, homicidios brutales. Hoy, por ejemplo, hoy a la mañana en España, un argentino de 44 años, economista, estaba separado de su mujer y pasa a buscar a su hijo como todos los días de permiso, se lo lleva al hotel donde estaban viviendo, él, donde estaba vacacionando. En el viaje hacia el hotel le manda fotos a la madre, mirá, acá está fulanito, mirá qué bien que está, a ver, decile a mamá esto, bla, 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 bla. Llega al hotel, hace lo mismo en la pileta, lo estrangula, lo deja muerto en la cama, se fuga y le manda un mensaje a su exmujer diciéndole, acá te dejo el regalo que te mereces. Hoy, 2021, 1 de septiembre, ¿sí? Está prófugo ese hombre. Es un psicópata. Bueno, eso es una tormenta psicopática.
Alguien con patología psiquiátrica puede cometer actos que parecen psicopáticos, mostrar algo de ausencia de remordimiento, manipular, mentir. ¿Se puede observar a alguien que tiene diagnóstico psiquiátrico y matizar con psicopatía? Se puede confundir si uno no es especialista, porque dentro de lo que es salud mental, aparte, uno se especializa en psicopatía y a veces hay profesionales que trabajan en salud mental y no están acostumbrados a ver psicópatas y a veces confunden. Pero en realidad, si uno está entrenado en hacer diagnóstico de psicopatía, no tendría que confundirse, ¿sí? Bueno, y la última ya la contestamos. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros les agradecemos a todos por estar. Fueron 32 personas al lado nuestro, escuchándonos. Veía las caras como asombradas a veces, con mucho interés por otro lado. Así que bueno, acá le vamos a dejar en el chat el correo nuestro y bueno, y el que quiera consultarnos nos consulta al servicio de psiquiatría. ¿Sí? Les agradecemos a todos. Gracias. Gracias, chicos. Muy bueno, Excelente. gracias.